Yo quiero rescatar la figura de un personaje porque así de buenas a primeras no parece que sea un personaje muy violento y sin embargo tiene una actitud demasiado violenta, en grado extremo violento y además es muy probablemente uno de los que se destacan por esa condición de confrontar a sus oponentes en el terreno que fuera. Me refiero precisamente a Venustiano Carranza. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro podcast Mirador 656, en donde, como ustedes bien saben, estamos tratando temas relativos a la Revolución Mexicana. Y ha sido este camino de la Revolución Mexicana ciertamente un tanto tortuoso y complejo, porque no es fácil. Cuando hay una lucha fratricida, no es fácil el ver a un pueblo de hermanos enfrentándose entre ellos mismos y bueno, finalmente llegando al grado extremo de que más de alguno pierda la vida. Eso ha sido muy doloroso a lo largo de toda la historia de todos los pueblos y en el caso particular de la Revolución Mexicana, por supuesto que no es una excepción. También tenemos que considerar que ese pueblo mexicano tenía vinculaciones históricas entre ellos mismos, que se querían, que se amaban, que se buscaban, que se trataban de encontrar solución a los problemas y sin embargo no era posible que dieran con una solución y finalmente el asunto parece ser que lejos de ir encontrando una solución iban encontrando cada vez un mayor número de problemas. ¿Quiénes fueron aquí los actores principales? ¿Quiénes fueron actores y actrices de este evento que tuvieron una participación destacada? Por supuesto, todos estos caudillos que nosotros venimos mencionando. Francisco Villa, por supuesto Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Porfirio Díaz. Unos van llegando al conflicto, otros se van yendo, y sin embargo, en el caso de la mayoría de ellos, va quedando una especie de resquemor, una especie de dolorcito, una especie de frustración y ganas de venganza y ganas de seguir adelante con el conflicto en la puerta de la casa. Es verdaderamente triste el ver todas esas confrontaciones que hubo y bueno, el problema más triste es que esto a fin de cuentas fue dirimiéndose en las casas de los mexicanos, que fue donde se cobró la factura más importante para todos ellos y que fue precisamente donde se tuvo que pagar la más importante cuota de sangre. Esa es una lectura que yo le hago y que le hago precisamente porque estoy preparando todo el escenario para un nuevo evento que no es quizá tan violento, que no dura tanto tiempo, pero que también tiene una trascendencia verdaderamente importante. Nos hemos quedado en el último evento cuando está la confrontación de la revolución entre las fuerzas de Obregón y las fuerzas de Carranza contra las fuerzas de Villa y las fuerzas de Zapata. Pero esa es una parte de la guerra que se resuelve y es una parte de la guerra que pasa a un segundo término y la gente pues seguía aferrada, seguía pegada, seguía buscando luchar y seguía encontrando los medios de confrontarse entre los mexicanos unos a los otros. Sin embargo, bueno,
hay líderes de los movimientos que van racionalizando sus acciones, que van buscando la manera de encontrar una solución al problema y también que van encontrando la manera de que cada vez que están actuando frente a sus oponentes vayan encontrando mejores elementos para enfrentarlos, incluso para derrotarlos o para privarlos de la vida en el peor de los casos y también, ¿por qué no?, para poder alzarse con la victoria. Eso es algo verdaderamente triste. Yo quiero rescatar la figura de un personaje porque así de buenas a primeras no parece que sea un personaje muy violento y sin embargo tiene una actitud demasiado violenta, en grado extremo violento y además es muy probablemente uno de los que se destacan por esa condición de confrontar a sus oponentes en el terreno que fuera. Me refiero precisamente a Venustiano Carranza. Porque Venustiano Carranza, él, desde la firma de los tratados de Guadalupe, en el año de 1913, en la ex hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila, él establece que él finalmente va a ser el líder del movimiento una vez que se termine la revolución y que él es el que va a ocupar, una vez que se termine la guerra, que él es el que va a ocupar el puesto de mayor relevancia o en este caso el puesto de presidente de la República. Y parece que todo estaba encaminado para que sucediera de esa manera. Se queda con la presidencia de la República. Una vez que son derrotados Villa y Zapata, se convoca elecciones, se queda como presidente de la República y cuando va a convocar elecciones, él tiene que tomar una decisión. O tiene que tomar una decisión que favorezca a un personaje de la vida civil, o tiene que tomar una decisión que favorezca a un personaje de la vida militar. Supuestamente el argumento de Venustiano Carranza es que él ya no quisiera que las cuestiones relativas al mando en el gobierno estuvieran en manos de los militares, porque los militares habían actuado con mucha violencia a lo largo de todos los años que habían estado en el poder. Y él sugería que el candidato a la presidencia de la República fuera el ingeniero Ignacio Bonillas, que él pues no tenía nada que ver con la guerra civil, que no tenía nada que ver con la milicia y que aparentemente era el único que podía garantizar, según la opinión del del licenciado Venustiano Carranza, que era el único que podía garantizar que podía vivirse la vida del país en completa tranquilidad, en completa paz y que ya no iba a haber disturbios de ninguna naturaleza. Nada más alejado de la realidad, porque esto obviamente propicia el estallido de un nuevo levantamiento, el levantamiento de Adolfo de la Huerta, que se declara en oposición a lo dispuesto por el presidente Carranza. Empieza una confrontación armada en contra de él y para defender lo que ellos llamaban los derechos de los revolucionarios que habían participado activamente en el conflicto armado de 1910. Finalmente, el presidente Carranza es acribillado en su desplazamiento hacia la ciudad de Veracruz y cuando pasa esto, bueno, pues ya no hay ninguna posibilidad para Carranza y en ese sentido, a partir de ese momento, llegan los sonorenses y se apropian del poder en el caso particular de México. Ellos están muy buenos años, ellos están muy buen tiempo en el ejercicio del poder y en ese tiempo del ejercicio del poder se van incubando otros acontecimientos que también es importante que nosotros tengamos el conocimiento acerca de ellos. Y como no me quiero ya más involucrar en todo lo que tenga que ver con el asunto de la Revolución de 1910, ahora lo que quiero es empezar a involucrarme en el asunto relativo a la Guerra Cristera.
La Guerra Cristera, que es un acontecimiento que dura poco menos tiempo que la Revolución, dura de 1926 a 1929, es muy poca la participación social que hay. Militar no es tan poquita, hay bastante participación militar, hay lamentablemente muchos muertos y bueno, sin embargo, sí hay elementos que hacen obligado el análisis de este evento de la llamada Guerra Cristera. Y a eso es a lo que nos vamos a enfocar. Vamos a pasar quizá un par de eventos, un par de programas, donde vamos a hablar de los personajes que tienen participación en la guerra cristera, y poco a poco vamos a ir adentrándonos para poder armar y para poder conocer todo el escenario de este acontecimiento, que es verdaderamente interesante y que hay mucha gente en el territorio nacional que le interesa mucho conocer acerca de este evento. Obviamente ya no hay una participación de muchos de los líderes de la revolución que finalmente han perdido la vida, pero surgen nuevos personajes, personajes de leyenda, personajes muy atractivos, con un carisma, personajes con una actitud de mucha entrega en la lucha y que le dan un sentido muy particular al conflicto de la Guerra Cristera. Pero bueno, eso vamos a verlo la próxima semana. Yo por lo pronto voy a dejar el evento aquí el día de hoy. Quiero nada más recordarles a todos mis paisanos mexicanos de todas partes del país, y es más, de todas partes del mundo, que es una obligación votar el día 2 de junio y votar por quien quiera. Lo importante, amigos, amigas, es que nosotros ejerzamos el voto. Lo importante es que nosotros digamos quién queremos que sea el presidente, independientemente del sexo que tenga, quién queremos conduzca los destinos de este país. Es pues una petición que les hago de que tomemos en cuenta la necesidad de votar y de que acudamos a votar a las urnas. Y bueno, por lo pronto, el día de hoy no quiero más que despedirme de ustedes, invitándolos a que se suscriban en nuestro podcast. Ya mero llegamos a 500 seguidores en el YouTube. Pueden seguirnos también en el Facebook, en Spotify, pero al rato vamos a empezar a buscar nuevas alternativas. Y bien, pues nada más esperamos que tengan todos ustedes un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.